Hola, nosotros hablaremos un poco sobre la leucemia aguda. Mi equipo está conformado por Rocío, Monse, Zulma, Bianca, Carlos, Mike y un servidor, Eduardo. Empezamos. Bueno, pues la leucemia, primero que nada, es un cáncer de la sangre que se caracteriza por el aumento permanente y anormal de las células tanto de leucocitos o de células sanguíneas, depende del tipo de leucemia, lo que da una invasión a la médula ósea e impide a su vez el desarrollo normal de las células progenitoras de la sangre y consecuentemente la falta de glóbulos rojos, plaquetas. Esta situación provoca que el cuerpo del afectado quede expuesto a un gran número de enfermedades y sin posibilidad de que el organismo pueda luchar contra ellas por la carencia de defensas. Primera pregunta: ¿por qué es importante hablar sobre leucemias agudas? Es de vital importancia que nosotros hablemos sobre las leucemias, ya que hay una alta incidencia de casos de 5.2 por cada 100 habitantes. Asimismo, comprenden el 60% de todas las neoplasias malignas y en pediatría el 81%. Tiene una mortalidad en el hospital de 17.9%. ¿Por qué es importante hablar sobre las leucemias agudas? Porque estas constituyen la neoplasia más frecuente en la infancia, siendo responsables de entre 30 a 38% de las neoplasias malignas en los menores de 15 años. Existe un pico notable en los casos diagnosticados entre los 2 y 5 años, y en los niños el 98% de las leucemias son agudas, de ahí la importancia de estas. En Canadá, entre el 2006 y 2010, las leucemias agudas fueron el 32% de los casos diagnosticados de cáncer. Y para el 2008 se estimaba una incidencia anual de leucemia aguda por millón de habitantes de 258 en Estados Unidos, 109 en el Reino Unido, 137 en Francia y entre 91 y 106 para Latinoamérica. Asimismo, se ha ido reportando un aumento en la incidencia de la enfermedad en un 1% por año en las últimas 2 décadas. Debido a lo anterior, podemos decir que constituye un importante problema de salud pública debido a su aporte a la mortalidad infantil, al deterioro de bienestar y calidad de vida, tanto de los menores como de sus familias, y a la red social conexa. La leucemia linfoide aguda en México se ha incrementado un 30.9% en un lapso de 40 años. Por lo cual cada 100.000 habitantes de la población general muestran una incidencia de leucemias agudas del 2%, una incidencia de leucemia linfoide aguda de 1.3% y de leucemia mieloide aguda del 0.7%. Son de curso indolente y hasta un 50% de los casos se descubren en una revisión clínica de rutina o de laboratorio en voluntarios que se consideran sanos y acuden a donar sangre. La enfermedad se produce a consecuencia de un error en la maduración de una célula madre a una célula funcional, lo que supone una alteración cromosómica que provoca que las células se vuelvan cancerosas y que se multipliquen sin cesar. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué factores desencadenantes son los que se tienen esta enfermedad y cuáles se encuentran en México? Como factores predisponentes para el desarrollo de una leucemia tenemos lo que es la edad. En pacientes pediátricos es más probable que tengan leucemia linfoblástica aguda y en pacientes geriátricos la leucemia mieloblástica. También en algunos estudios de Estados Unidos ha salido como conclusión que el hecho de ser hispano también te predispone para tener leucemia. Su etiología aún no es bien conocida, pero se piensa que existe una compleja relación de factores genéticos, ambientales e inmunológicos que la originan. Hay diversos factores que nos pueden predisponer a esta enfermedad, como tener un peso mayor de 4 kilogramos al nacimiento, una edad materna mayor a 35 años, una edad paterna mayor de 40 años, que exista una historia materna de pérdidas fetales, la exposición a radiación ionizante in útero y también postnatal, la exposición a hidrocarburos e insecticidas, alcoholismo y tabaquismo durante el embarazo, hermano gemelo con leucemia aguda, el ser varón, puesto que se diagnostica más esta enfermedad en varones,
y antecedentes genéticos en la familia. Los factores genéticos, como son las translocaciones cromosómicas y algunas enfermedades genéticas, cursan con mayor incidencia en la leucemia aguda, como es el síndrome de Down y el de Klinefelter. Otros factores que destacan son la exposición a las radiaciones ionizantes, la exposición de diferentes productos químicos, como es el benceno. Cuando las células anormales invaden otros tejidos, se producirá una falla del funcionamiento del órgano que están invadiendo. Muy bien, pues el cuadro clínico es diverso y dependerá del tipo de leucemia, si es aguda o es crónica, y sin embargo, existen ciertas manifestaciones clínicas que son muy inespecíficas, sin embargo pueden orientar o dar sospecha a estas enfermedades. Unas de esas sintomatologías puede ser fatiga, cansancio, debilidad generalizada, deseos de permanecer en reposo y pues también requiere necesidades para poder satisfacer sus propias necesidades. En algunas formas agudas las manifestaciones específicas se derivan de la deficiencia de la línea germinal en la que está afectada. Por ejemplo, si son los eritrocitos, va a ser un síndrome anémico cuya intensidad dependerá del grado de hipoxemia sin importar el grado de anemia, disnea de medianos esfuerzos, etc. Y por ejemplo, si son por plaquetas, va a tener plaquetopenia evidentemente, equimosis en extremidades y en casos más graves generalizados, hemorragias, epistaxis, etc. Y lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué métodos diagnósticos existen y son eficaces y efectivos a la hora de determinar una leucemia aguda? Lo primero a realizar y que confirma las sospechas es un hemograma, en el cual encontraremos leucocitosis a expensas de linfoblastos en un 50% de los casos, anemia en el 80% de los casos y trombopenia en un 75% de los casos. En cuanto en sangre periférica al microscopio, se suelen observar los linfoblastos, aunque no siempre van a aparecer. En cuanto al diagnóstico definitivo en la leucemia aguda, siempre se debe realizar mediante el análisis morfológico, molecular y citogénico del aspirado de médula ósea. En la presencia de al menos un 25% de blastos en la médula ósea, esto va a confirmar el diagnóstico de la leucemia aguda. Y en cuanto al subtipo de la leucemia linfoblástica aguda, se definirá con los estudios morfológicos de biología molecular y citogénicos de dicho aspirado. La evidencia clínica predomina como la piedra angular de la sospecha diagnóstica de las leucemias, pero lo que sigue es complementar el diagnóstico con el apoyo del laboratorio clínico, como la biometría hemática completa o especial. Observación minuciosa del frotis de sangre periférica para identificar células anormales y sobre todo leucémicas. Las alteraciones de laboratorio que obligan a una revisión especial incluyen 1. La anemia, de cualquier grado. 2. Leucopenia o leucocitosis con predominio de una línea celular. 3. Trombocitopenia. Y 4. Combinaciones como bicitopenia o pancitopenia. El aspirado de médula ósea es indispensable para el diagnóstico y se requieren de un 20% de blastos para establecer el criterio de leucemia aguda en cualquiera de sus variedades. En el mismo procedimiento, se deberán obtener muestras para la clasificación final del padecimiento y solicitar cariotipo e inmunofenotipo, ya que actualmente el criterio citomorfológico es de vital importancia, pero ya no es suficiente. Para el diagnóstico también se pueden hacer uso de los inmunofenotipos. Existen diferentes para las leucemias. En el caso de la linfoblástica es el CD10, 2, 3, 4 y 7, y en la mieloblástica es el CD33, 13 y 17. Son muy buenos auxiliares para el diagnóstico de la misma. Bueno, de igual forma es importante estratificar las prioridades y los costos que se van a manejar durante la evolución de la enfermedad para realizar los diagnósticos. Vamos a dividirlo en lo que son obligatorios y opcionales. Los obligatorios, pues como ya sabemos, vamos a abarcar desde los más baratos
hasta los más complejos, dependiendo de cómo sea la evolución de la enfermedad y lo que necesite el paciente. Como piedra angular vamos a tener lo que es la anamnesis y la exploración física. También ya mencionamos la necesidad de un hemograma, estudios básicos como de coagulación, bioquímica sérica y marcadores hepáticos. También hay que considerar las afectaciones que tiene en el paciente, como ya hemos mencionado, a nivel óseo. Podemos pedir lo que es la radiografía de tórax, incluso daño cardíaco, podemos pedir un electrocardiograma. La piedra angular del tratamiento y del diagnóstico va a ser el aspirado medular, que si en este caso, si obtenemos una muestra seca o un aspirado seco de médula ósea, vamos a proceder a lo que vendría siendo la biopsia de médula ósea. Otros estudios que se pueden pedir son los estudios de inmunofenotipos, estudios de biología molecular como FISH y otros como la TAC, ecografía, incluso el fondo de ojo, la gammagrafía ósea y la citometría de flujo. Entre los métodos diagnósticos tenemos el hemograma, en el cual podemos encontrar anemia, neutropenia, trombocitopenia, bisitopenia, pancitopenia. Puede haber ya sea una leucocitosis o una leucopenia y blastos en sangre periférica que pueden observarse con la microscopía. Asimismo, también tenemos diversos estudios de gabinete que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. Por ejemplo, la radiografía de tórax. Aquí podríamos encontrar una osteopenia difusa y una osteoesclerosis. Asimismo, un ensanchamiento mediastínico con hepatomegalia o esplenomegalia. Estos hallazgos suelen ser muy sugestivos. Y también podemos apoyarnos con radiografías de huesos largos, en los cuales podemos observar lesiones osteolíticas y unas bandas metafisiarias transversas que son radiotransparentes. Otro de los métodos de diagnóstico que tenemos es el ultrasonido testicular, que se realiza en aquellos niños que tienen un crecimiento o un aumento de consistencia en los testículos ante la posibilidad de la existencia de un infiltrado. Asimismo, tenemos el ultrasonido abdominal. En este lo que se va a buscar es detectar hepato o esplenomegalia, y tenemos también, ya como un método diagnóstico más definitivo, el mielograma, también conocido como aspirado de médula ósea. Una vez hecho esto, se procede a hacer 3 estudios que son la microscopía convencional, en el cual se busca determinar si existe una celularidad normal o aumentada, la presencia de blastos y en qué porcentaje estos están, y el porcentaje de células inmaduras. Tenemos también la citometría de flujo para determinar el tipo de estirpe, si se trata de una leucemia linfoide o mieloide, y un estudio citogenético, que en este lo que se va a hacer es analizar los cromosomas en busca de alteraciones estructurales o numéricas importantes para determinar el factor pronóstico. Con el uso de citometría de flujo es posible definir entre si las células leucémicas analizadas son de estirpe linfoide o mieloide. Además, si expresan antígenos de superficie. A continuación, les mostramos la clasificación de la OMS de leucemias, así como la clasificación del grupo según franco-américo británico. El tratamiento está dirigido hacia 2 aspectos importantes. El primero de ellos es el específico antileucémico y se basa en el uso de medicamentos de origen químico que se les conoce con el nombre de quimioterapia, cuyo principal objetivo es erradicar, es decir, eliminar todas las células leucémicas del organismo. El segundo aspecto es el tratamiento de apoyo para las complicaciones que por lo general presentan estos pacientes. Y lo que viene a la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los métodos de tratamiento que se conocen hasta el día de ahora? El trasplante de médula ósea es un tipo de tratamiento complejo y de alto costo que requiere de un donador de médula ósea compatible y de un padecimiento inactivo con alta probabilidad de recaída temprana o tardía o con factores de mal pronóstico. Utiliza dosis muy altas de quimioterapia para erradicar a las células leucémicas, pero también erradica a las células precursoras normales. El tipo para una mejor selección de trasplante de médula ósea sería el tipo halogénico.
Los tratamientos se van a basar en avances que van a mejorar la probabilidad de supervivencia. Se han planteado 5 mejoras de acuerdo a la Asociación Española, que es la aplicación de pautas en las quimioterapias pediátricas con riesgo estándar. La segunda serían las asociaciones de inhibidores de la tirosinasa durante las pautas de la quimioterapia, seguida de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es conocidos como TPH. En el tercer punto podríamos encontrar la administración de inmunoquimioterapia específica para el tratamiento de la leucemia aguda linfoide de tipo beta. En la 4, el reconocimiento de la enfermedad residual y su empleo o crecimiento en la toma de decisiones terapéuticas. En 5 podemos encontrar la utilización de formas de fármacos que han añadido mayor eficacia y menor toxicidad al tratamiento, sobre todo lo que vienen siendo las asparginasas, los anticuerpos monoclonales y los análogos de los nucleósidos. En la quimioterapia, el usar el esquema IPER-C y VAS, que son dosis escaladas de ciclofosfamida, vincristina, ariamicina y dexametasona en combinación con arabinócido de citosina y metotrexate, logra un 90% de remisión completa y cura en el 50% de los casos. Antes de que se dispusiera del tratamiento, el paciente sobrevivía en promedio unos 4 meses tras el diagnóstico. Varias características contribuyen a predecir el pronóstico de estos pacientes. La pregunta es, ¿cuáles son las características que contribuyen con respecto al pronóstico del paciente y qué es lo que se espera del mismo? Actualmente, el factor pronóstico más importante de las leucemias agudas es la respuesta precoz al tratamiento. La respuesta precoz al tratamiento refleja las características genéticas de los linfoblastos, las características farmacodinámicas y farmacogenéticas del paciente y el efecto de la quimioterapia sobre las células. Los factores pronósticos más importantes son la edad y el número de leucocitos al diagnóstico, pero está en una controversia estos factores pronósticos, pero actualmente con los nuevos tratamientos basados en el seguimiento están empezando a ser cuestionados. Los pacientes con una edad inferior a 1 año continúan teniendo un pronóstico claramente peor que el resto de los demás pacientes, y en algunas anomalías cromosómicas como son la translocación del cromosoma 9 o del cromosoma 4 presentan un muy mal pronóstico. Y en cuanto a lo último, los pacientes que tras las primeras 4 o 6 semanas que dura la inducción y no presentan remisión completa tienen una alta tasa de recaída. Los niños, debido al gran crecimiento, por no decir de su avance, son muy invasivos, pero debido a esto responden mejor a la quimioterapia y suelen ser mejor tolerados. El establecimiento de un diagnóstico puede verse afectado en primer lugar por el tiempo transcurrido entre el primer síntoma de la enfermedad que un familiar observa y la primera consulta con el especialista. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esto al momento de apresurar y realizar un diagnóstico certero y rápido. Durante la evolución se llegarán a 2 etapas, que es la enfermedad residual y lo que viene siendo la remisión de la enfermedad. Para llegar a estas 2 etapas vamos a tener que pasar por un tratamiento de consolidación basado en quimioterapias. Durante todo el seguimiento del paciente en su evolución vamos a realizar estudios morfológicos y determinaciones mediante citofluorometría. Las etapas de consolidación se van a dividir en 2, en la normal y en la tardía. Una vez terminando estas etapas, vamos a llegar a lo que ya mencionamos, que viene siendo la enfermedad residual y la remisión completa de la enfermedad. Hasta en un 90% la remisión de la enfermedad suele ser la más común. 1. El tipo de leucemia. 2. La alteración molecular inicial y su persistencia a pesar del tratamiento o su erradicación. 3. La edad.
ya que los pacientes mayores de 60 años tienen un pronóstico malo en comparación con los pacientes de menor edad. 4. La quimioterapia. 5. Terapia de apoyo, en el que intervienen grupos multidisciplinarios con la dirección del hematólogo. 6. Trasplante de médula ósea. Es importante hacer un diagnóstico temprano a los pacientes con estos padecimientos, pues detectándolos tempranamente tendremos buenas posibilidades de curación. Hay que pensar en este padecimiento en aquellos pacientes que se presenten con historia clínica de palidez lentamente progresiva, una fiebre intermitente o persistente, procesos infecciosos de evolución tórpida, dolores óseos o de columna persistentes e inexplicables, dolores articulares persistentes o inexplicables, petequias y equimosis espontáneas que tengan adenomegalias, asimismo como hepatosplenomegalia. También aquellos que en los estudios de laboratorio detectemos datos de anemia, de neutropenia, de trombocitopenia, visitopenia, pancitopenia, leucopenia, leucocitosis o blastos en protis periférica, como se mencionó previamente. Y bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por compartir con nosotros esta actividad. A nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias y hasta luego.